Él me dice, mami, yo estoy bien, pero donde estoy yo no me puedo ir ahora. Y yo le dije, no, yo de aquí no me voy si no es contigo. Lo habían secuestrado, me mandan a buscar. Y cuando te encuentras con él, ¿cuál fue la reacción? Yo lo abracé y él se puso a llorar. Y él me dice, estamos secuestrados. No saber si ese día es el día que te van a soltar o te van a matar o te van a violar, porque se escuchaban muchas cosas feas. Decían, mira ese lugar allá abajo de la montaña, ¿qué tal? La gente cuando la agarran acá, la llevan a ese lugar, no les dan comida, nada, y después pasan a tanto tiempo y a la gente van y la matan. Yo empiezo a sentirme más ansiosa porque yo lo que me imaginé es lo mataron. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Cuéntanos tu historia. Un espacio para gente ordinaria que bajo la gracia de Dios hacen cosas extraordinarias. Y hoy tenemos un testimonio bastante impactante. Se trata de la oración de una niña de 7 años que le hizo a Dios y luego de muchísimos años vio que se le hizo realidad. No se desconecten para que conozcan la historia de Sandra Ramírez. Cuéntanos tu historia, te queremos escuchar. Levanta hoy tu voz y no la dejes apagar. Cuéntanos tu historia, te queremos escuchar. Que tu testimonio sirva para vidas con poder impactar. Y ya me encuentro con la invitada del día. Bienvenida, Sandra, a este espacio. Gracias, hermana. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Ok, para mí también es un placer que me hayan invitado para poder contar mi historia. ¿Quién es Sandra Ramírez? Bueno, Sandra Ramírez es una niña, nació en Cartago Valle, Sí. Yo soy del Valle del Cauca. Nací en un hogar bastante disfuncional, fue una infancia bastante traumática. Tuve un padre muy violento, una madre que era muy sumisa, una madre entregada a su cuerpo, el papá era muy violento. Somos 3 hermanos. De esta situación pasan muchas cosas a raíz de eso, de que yo me convierto a medida que fui creciendo y debido al maltrato que viví de niña, me fui convirtiendo como en una niña muy violenta, en una niña muy agresiva y todo. ¿Por qué? Porque empezaron a sembrar muchas inseguridades en mi vida. Una de estas era las que yo no servía para nada, especialmente por unas tías o por parte de la familia de mi mamá. En la infancia se da de que cuando los niños son violentados, cuando los niños viven esas circunstancias, son niños que se bloquean y son niños que presentan dificultades en el estudio. Yo lo entendí ahora de grande, que hice un curso de psicología, me di cuenta, aprendí a entender lo que había pasado en mi niñez, y una de estas cosas fue que esa violencia eso que pasé de niña, me convirtió en una niña violenta, en una niña que creyó todo aquello, toda inseguridad que me dijeron que era, me lo creí, que no servía para nada. A mi mamá le decían, ¿para qué le pagas tú a esa niña si esa niña es bruta? Esa niña no va a servir para nada. Y todo eso te lo creíste. Todo eso me lo creí. Un momento yo decía, ay, yo quiero ser actriz. Y entonces había una persona en específico me decía, ¿quién dijo? Usted bien fea, ¿qué actriz va a ser? Y bien bruta que es. Usted no puede, usted sí no tiene facilidad para aprender qué va a ser usted actriz. Y dije, ay, bueno, entonces yo voy a ser modelo. Modelo, vea usted bien negra y bien fea, porque yo chiquita era morenita. Sí. Entonces me decían, usted bien negra y bien fea, ¿qué va a servir para modelo? Y yo, ay, Dios, ¿verdad? Después dije, bueno, voy a ser diseñadora de modas. ¿Vas a ser diseñadora de modas? Vea, eso es remenda ropa. Ponerse a coser, cómprese una máquina de coser y se pone a coser, a morirse y ciega y bien vieja y bien fea, gran cosa, vea usted las cosas que ella busca para eso. Entonces fueron tantas inseguridades que sucedieron. ¿Cómo las palabras marcan? Las marcan totalmente. Y hay cosas que, por decir eso, lo que distorsiona la mente de un niño. Todo lo que tú siembres en un niño, sea positivo o negativo, el niño lo va a creer. Y va a crear un trauma y va a crear una caparazón o algo que lo va a formar a la persona que va a ser cuando sea adulta. En mí formó a una mujer totalmente insegura, en una mujer que totalmente no creía en mí. Yo siempre he creído, y me decían, ay, mira que esto es un ejemplo de las comidas. Yo hago, ay, qué cosa tan deliciosa, yo no lo creo. Yo digo de pronto porque les da pena decir sí, porque son inseguridades que venían desde la niñez. Uno de los episodios más que recuerdo muy fuertes de niña, cuando me estaban pegando, mi mamá viajaba, mi mamá a mí prácticamente nos cuidaba mi abuela y unas tías,
Y mi hermana le tocaba viajar con sus hermanos a pueblos, a recoger, porque ellos trabajaban con una empresa de fundición con que hacen los números para las casas, las lápidas para las tumbas. Entonces tenía que viajar con sus hermanos a recoger pedidos a los pueblos y volvía. Y a mí me cuidaba, y a mi hermana nos cuidaba mi abuela, mis tías. Pero yo tengo un episodio muy fuerte de que yo era muy mala estudiante y como te digo, lo entiendo por la circunstancia y el entorno en el que vivía. Por todas las palabras. Exactamente. Y tengo un recuerdo vivo que hace poco el Señor me trajo a memoria. Yo dije, yo hoy no me voy a dejar pegar. O sea, hoy es el día que yo voy a hacer como sea y voy a tirar diente, voy a hacer de todo, pero no me voy a dejar pegar más. Ya estoy cansada de que me peguen. Y me acuerdo que me encerraron en un baño porque fueron a recoger las notas del colegio y había perdido la nota porque, como te digo, tenía esa dificultad de aprendizaje. No tenías una persona que estuviera ahí orientándote en tu camino. Totalmente no. Para mí era súper difícil. Y como te digo, el entorno en el que vivía, que era un entorno violento, no me dejaba concentrar. Yo estudiaba y entonces era el temor de que te iba a decir algo mal y te pegaban, te maltrataban. Y recuerdo ese día que me encierran en un baño y pasó algo que el Señor me trajo a memoria hace poco. Estaba mi abuela con 2 tías más y me agarraron a pegarme. Entonces cuando una me agarraba, la otra me decía, yo empecé a gritar y decía, no, suélteme, suélteme. Y decía, las odio, y les decía muchas cosas. Y entonces se reían y me tiraban agua y me decía, está endemoniada, está endemoniada. Mírela, y se burlaban de mí. Cuando eso sucede, yo me acuerdo que yo miré al cielo y el baño tenía una teja de esas que son transparentes para que entre la luz. Sí. Y yo miré hacia el cielo y yo le decía, Dios mío, ¿a mí por qué me tocó vivir esta vida? Cuando yo dije esas palabras, ellas me soltaron y se fueron. Y cuando yo logro salir, vi que una de ellas estaba llorando. Y le decía a mi abuela, tienes que hablar con su madre y dile que se lleve a esa muchacha porque esa niña es insoportable, ya no podemos hacer nada con ella. Y hoy entiendo que de pronto lo que yo dije tocó su corazón. De que yo sí dijo, viendo. Exacto, o sea, tanta violencia, de pronto ya no aguanta más y no soporta. ¿Sabes qué me llama la atención? Que, bueno, no te desenvolviste en un entorno fácil, no viste un modelo de familia entre papá y mamá. ¿Cómo es posible que a tu corta edad hiciste una oración a Dios acerca de lo que tú querías cuando fueras adulta, aún sin ver un ejemplo de familia? Háblanos un poco de esto. Empieza porque tengo un recuerdo también muy fuerte de la violencia que vivía. Recuerdo un feo que, me acuerdo, yo tenía aproximadamente como 3 a 4 años. Sí. Mi hermano tenía meses de nacido y mi mamá estaba en embarazo de mi hermana. Y tengo el recuerdo de mi mamá con mi hermano en los brazos y yo corrí, ella me llevaba de la mano bajando una loma porque vivíamos como en un cerro y bajando y ella corría, y el recuerdo de ver a mi papá con un machete borracho atrás de ella porque nos iba a matar. Me dijo, me voy a picar. Y entonces yo recuerdo eso de niña. Y la otra que fue cuando dije, vi a mi papá maltratando a mi mamá porque mi mamá lo vio con una mujer en la misma casa. Y yo tengo ese recuerdo de niña, ahí tenía como 4 años, y yo me acuerdo que yo me le abalancé a él y le dije, no le pegues a mi mamá. Cuando yo me le tiré a él para pegarle, él me pegó una patada y yo caí contra una pared. Y el recuerdo mío de niña, fíjate lo que hace un entorno violento. Yo, el día que yo crezca, yo voy a buscar la forma de matar a este hombre. Qué fuerte. Cuando yo veo todo eso y yo veía, o sea, tanta violencia y tanta cosa, llego una mañana y en la casa de mi abuela había una trinitaria, una veranera que le dicen que, que echa muchas flores. Me acuerdo que hasta estaba florecida y había una banca hecha de palitos de madera y yo recuerdo que yo me acosté con las manos hacia atrás y yo empecé a mirar al cielo. ¿Y qué edad tenías? Ahí tenía aproximadamente como 8 años. 8 años. 8 años más o menos, entre 7 y 8 años. Y yo me acuerdo que yo miré hacia el cielo y yo le dije, Dios, ¿dónde estará mi esposo? En mi casa era una familia católica que no iban a misa y que no leían la Biblia, y una familia borrachines, todos tomaban, era totalmente un desorden. Y yo me acuerdo que yo le digo, Dios, ¿dónde estará mi esposo? Y le decía, yo tengo que servir para algo, Dios. O sea, si yo no sirvo para nada en este mundo, yo quiero ser una buena esposa y una gran mamá. Y le dije, ¿qué soñaba? Sí, le dije, yo quiero tener un esposo que me ame, que me cuide, un esposo que trabaje, que me sustente, que sustente a mis hijos, tener un hogar feliz. Le decía, yo quiero tener un niño y una niña, le decía.
y un esposo que me ame, que me cuide y que un hombre que me represente. Fíjate, una oración de una niña de 7 años. Dije, porque yo quiero, si yo no sirvo para nada, yo creo que yo puedo servir para ser esposa porque yo quiero tener un hogar lindo, algo que yo no he visto acá, yo quiero tener. Pasan los años, mi mamá me dice, me voy a vivir a Cartagena, yo me voy a ubicar allá, cuida a tu hermana que apenas yo me ubique, yo te mando a buscar. Sí, y las mando a buscar, me dijo. Perdón. Mi mamá se va y yo le decía, mami, no nos dejes en este lugar, no nos dejes solas. Y ella me decía, hija, tengo que irme, cuida a tu hermana, yo voy a hacer todo porque yo me la voy a llevar. Y yo le decía, madre, así sea vivir debajo de un fuente, aguantar hambre, lo que sea, pero yo no quiero seguir viviendo más acá. Era a raíz de la violencia en que vivíamos allí. Mi mamá se va y como no pasaron como 6 meses y mi mamá nos manda a buscar. Me acuerdo que mi hermanito era menor. Yo tenía 11 años y mi hermano tenía 9. Y mi hermano vino desde donde él estaba en un pueblo, vino y se fue conmigo. Nos fuimos los dos solos para Cartagena. Okay. Cogimos el bus y todo, llegamos a Cartagena, mi mamá nos recogió y allí empezó un proceso de ser mamá. Porque si mi mamá no trabajaba, obviamente a mí me tocó encargarme de la casa muy niña, de 11 años. Yo tenía que cocinar, limpiar, organizar a mis hermanos, despacharlos para el colegio, hacer las tareas con todos juntos cuando veníamos. Fue bastante, o sea, me tocó madurar muy rápido. Así es. No tuve, como quien dice, una niñez. Y si eso no sucedía, pues nos moríamos de hambre, porque si mamá no trabajaba, ¿quién la aportaba? Ella era la que aportaba la comida en la casa. Y el trabajo era el sustento para nosotros. Ella fue una gran y ha sido una gran madre y yo le digo y la admiro porque ella se sacrificó y hizo muchas cosas lindas por nosotros. Así es. Llega un día, ya pasan los años, yo voy creciendo, entré al colegio y entre esos ires y venires llegan unas vacaciones de Semana Santa. Yo le dije, mamá, mami, yo quiero trabajar, yo te quiero ayudar porque la situación realmente era muy difícil. No, para la gloria de Dios, nunca aguantamos hambre, pero sí habían cosas que eran muy restringidas. Y yo le decía a mi mamá, yo tenía esa necesidad de yo ver la necesidad de mi mamá solo. Yo decía, mami, yo te quiero ayudar. No recuerdo una vez que salimos a vacaciones, entramos a vacaciones del colegio, y yo le dije a mi mamá que yo quería trabajar, que ella quería ayudar, así fuera por Semana Santa, en una Semana Santa. Y ella me dice, bueno, mami, yo te voy a ayudar con alguien que en Boca Grande conocía a mucha gente y decía que allí me iba a contactar con uno de los amigos de ella que tenía negocio. Yo tenía 17 años. Y recuerdo que yo llegué a un lugar, iba a llamar a una amiga para una tarea, cuando eso eran los teléfonos de moneda, y había una niña hablándole sobre algo que estaban necesitando chicas para modelar para una revista, para dar los volantes, unas volantes de la revista Choc, que es de los Santo Domingo. Y me dijo, y yo la escuché, yo le dije, ay, mira, si quieres yo puedo seguir como impulsadora y eso. Y ella me dijo, no, listo, sí, vamos. Y nos presentamos, bueno, y escogieron a varias niñas interesadas. Empieza la Semana Santa y vamos a hacerlo, a repartir los volantes y eso. Y una de ellas, éramos 4 que vivíamos en el mismo barrio. Y me dice, ay, no, acompáñame que voy a ir a ver a mi novio. Y salimos las 4, llegamos al negocio y íbamos a una licorera. Cuando ella se baja, le pregunta al muchacho, mira, fulanito no ha venido por acá. Entonces, no, él no ha venido, Iván, no, tampoco, él no ha venido. Entonces, me dice, bueno, listo, nos vamos. Cuando nos vamos a ir, llega Iván en la camioneta. Ok, Iván es mi amado y actual esposo achocolatado. Cuando él llega, él empieza a hablar con ellas y él les dice, ¿ella quién es? Entonces le dice, no, es una amiga que conocimos, que estamos haciendo esto. Bueno, preséntame. Yo ni por acá porque mi mentalidad no estaba, yo tenía 17 años, pero mi mentalidad en ese momento era mentalidad de mamá y de estudiante. Sí. No tenía ya planes de nada porque yo sentía la responsabilidad de ayudar a mi mamá en esa parte. Y él viene, ¿cómo está? Ay, qué linda, sí, es que me gustan las mujeres a mí. Cuando él me dice eso, yo, enseguida me cayó mal. Él dice, las voy a llevar a su casa, vamos, él nos lleva a la casa. Empieza a hablar con ellas para llevarme para visitarme y eso. Y empieza ese proceso de conocerlo. Y yo un día le pregunto, ¿pero tú vives con alguien? ¿Tienes mujer? Me dijo, ¿acaso tú me ves mujer? ¿Me has visto con alguien? Y yo traté como de omitir porque él era un hombre de un carácter extremadamente fuerte. Yo me quedé callada, yo no seguí preguntando. Cuando
pasan el tiempo, yo empiezo a salir con él y él me empieza a decir que él está enamorado de mí, que yo le gustaba mucho, que es, yo le digo, ok, pero yo era muy receptiva con él, porque veía que él era mayor que yo, y mi mamá era un tigre, y ella no pensaba pues que yo ya iba a estar saliendo con alguien más. Cuando lo ve a él, ella un día lo vio y se puso súper molesta porque dice, un señor, mira que tú qué piensas. Y ¿Qué como tal?". toda mamá que quiere lo mejor para sus hijos. Exacto, y proteger a sus hijos. Pero yo no, yo empecé a volarme del colegio para verme con él y Y él era mujeriego. era extremadamente mujeriego. Yo le decía el billete de 2.000 pesos, que estaba más O sea que tú manoseado. dijiste, este no es No, el billete de 2.000 pesos. exactamente. Pero ¿qué pasa? Yo en ese momento, como yo mantenía de la casa al colegio y de la casa al colegio y del colegio a la casa, Sí. yo no me daba cuenta de nada. Empieza él a cortejarme y sí, a visitarme y eso. Y usted sabe, en la inocencia, él fue mi primer novio. En la inocencia de todo esto, él me iba y me recogía al colegio, me dejaba en la casa. Eso sí que mi mamá no se diera cuenta porque mi mamá no quería, mi mamá no sabía. Yo le quedaba a mi mamá. Y mi mamá un día me ve y, bueno, me dijo una serie de cosas y ella lo cita a él. Le dice, si usted quiere estar con mi hija o hablar con mi hija, yo tengo, es una casa humilde, aquí 2 sillas rimas, usted venga y la visita acá porque yo soy una de las mujeres que más he criticado que a una mujer la dejen en la esquina de la casa, porque para mí eso es algo totalmente mal visto y yo no quiero que mis hijas lo vayan a hacer. Entonces, yo prefiero que usted más bien venga, se siente aquí, que usted le está visitando acá, pero que no me digan que mi hija se está viendo con un hombre o que le están dejando en la esquina, porque usted sabe cómo son las cosas, empiezan a decir qué es esto, qué es lo otro. Ah, sí, señora, cómo no. Luego de eso, mi mamá empieza a permitirme a salir con él y él empieza a involucrarme en su círculo social con sus amigos y cuando empezamos ya a viajar. Sí. Y de un momento a otro, yo sí veía que cuando yo llegaba a los grupos de amistad de él, por decir así, las niñas que estaban con los señores que andaban con él, me miraban raro. Y yo no entendía por qué. Y como le digo, yo no salía y él estaba empezando a salir conmigo. Y yo le preguntaba, y entonces decía, ay, ¿tú quién eres? Como así toda. Y yo le dije, ay, yo soy la novia de la novia. Pero si él tiene su novia y él vive con fulana en tal parte, él vive con otra chica en tal parte, Iván es súper mujeriego, pero ¿cuál de las tantas? Y tú te estabas enamorando de él. Sí, claro, yo ya me estaba enamorando de él porque ya íbamos para el año. Sí. Y yo no indagaba porque me daba miedo descubrir algo que yo no quisiera. Sí, porque ya veía, ya le estaba tomando aprecio, me había enamorado de él. Y yo decía, yo no voy a investigar más de ahí. Si eso es lo que él me dice, yo le creo. Y yo le creo. Y totalmente, y no es como, al no tener mundo, tú todo lo que te dicen te lo crees. Eso es mentira. Y de pronto yo le decía a él, ay, no, es que me dijeron que tú vives con una persona que en tal parte y en tal parte. Eso es mentira, ¿quién te dijo? Y él, Dios mío, él en esa época era un hombre bastante posesivo. Y él me decía que eso era mentira, que yo le decía esas cosas porque lo quería dejar. Entonces yo como que me llenaba de nervios y entonces yo me quedaba callada y decía, no, es mentira, lo que quieren es que la relación se acabe y eso. Pero volvíamos a viajar y seguíamos viajando y así transcurrieron los años y me di cuenta, sí, que vivía con una persona que tenía otras personas, otras mujeres más. Y que tú eras una más para Una más para él. Entonces yo le dije un día, no, yo quiero que, siempre le decía, vamos a dejar las cosas así porque, o sea, yo no quiero ser otra persona más en tu vida, o sea, yo no sabía que esta situación estaba sucediendo, yo quiero un hombre para mí, alguien que me brinde lo que yo estoy soñando en algún día. Para eso entonces tú no tenías conocimiento de Dios. No, nada, era nada. totalmente inconversa, él también era un hombre inconverso totalmente, Sí. o sea, él no conocía del Señor. Y yo le decía a él, no, o sea, no vamos a dejar las cosas así, él se tornaba bastante fuerte y me decía, no, me vas a dejar es porque tienes otra persona. Seguramente estaba manipulando, sí, exacto. exactamente. Y como yo era tan niña, pues yo le decía, no, eso. Y empecé, ya no se convirtió en una relación sana, sino una relación de temor. Empecé a sentir temor por la forma como él se portaba y yo decía, no, Dios mío, en algún momento. O sea, repitió la historia de lo que viví con mis padres. Exactamente. Y yo decía, no, me da miedo. Pero llegó un momento en que era tanta veo que yo era muy sumisa y soporté eso por tiempo y cada vez que empezaron los problemas, porque me decían, él sale con una en tal lado, él vive con otra en tal lado, mira que lo vimos en la finca, mira que lo vimos en esta situación, y empezó un proceso muy difícil. En ese proceso que empezamos a vivir, una
de las personas con que él vivía queda en embarazo de mi hija Emily, porque ella ahora es mi hija. Tremendo. Exacto. Yo le digo, yo no continúo más con esta situación. La verdad es que para mí es muy No, ya, esa es difícil. la copa que rebosó el vaso. Exactamente. Y ya de todo lo que tú me estás dijiste, viviendo. exactamente. Y usted me dijo de que esa relación no existía, de que las cosas tal. Y pues siguen. Yo después vuelvo y lo perdono, vuelvo y caigo porque estaba muy enamorada de él y sigue la relación. Debido a la situación que estábamos viviendo, un niño de 9 años, Sí. perdón, José, cuando eso tenía 11 años, yo ya lo había conocido antes y el niño me dice, yo lo veo pasar con la Biblia y yo le digo a mi hermana, Maritza, ese no es José. Y entonces me dice, anda, sí. Y yo lo veo que iba con una Biblia abajo. Y yo lo llamo, José, él viene. ¿Y cómo estás, José? ¿Cómo ha pasado? Y me dijo, ay, bien, gracias a Dios, no sé qué. ¿Y tú qué haces con esa Biblia? Y me dijo, no, es que yo ahora entregué mi vida a Cristo, que no sé qué, era un niño de 11 años. Sí. Y empezó a hablarme de la palabra. Y entonces yo pensé, ay, ese joven es para loco, usted está loco, que no sé cuánto, mira que... Y él se echó a reír. Y eso dicen que uno que se va a ir al infierno. Si uno tiene algo, uno no puede preguntar porque dicen que es que el diablo está metido dentro de uno y le dicen cuánta cosa. Por esa ¿Y qué edad no me tenías? gusta. ¿Qué edad tenías cuando empezaron 17. a hablarte de Cristo? Mentira, no, ya tenía, ahí tenía aproximadamente como 20 años. Sí. Exacto, y él empieza a hablarme de la palabra y él mira, y me mostró ese niño, me mostró ese Dios de amor, me Qué mostró ese hermoso. padre amoroso que no había tenido. Así Y me es. enamoré del Señor. Y empecé a ir a la iglesia con él. Él me lleva a la primera iglesia Asamblea de Dios en Cartagena. Y empecé a ir a la iglesia con él y empecé a enamorarme del Señor. Estar en ese primer amor. En ese primer amor. Y empecé a hablarle a mi esposo de él. Sobre esto, le decía, mira, el Señor, vamos a la iglesia, tal. No, 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 yo no tengo tiempo, yo tengo que hacer esto. Era un hombre, él todo el tiempo era, bueno, ustedes lo conocen ahora, que él es bastante hiperactivo, pero en esa época era mucho más. Sí. Y siempre la excusa con no buscar del Señor, no, no puedo, no tengo tiempo, vamos a ver tal. Yo empiezo a buscar del Señor. En una ocasión llega el proceso de que él compra una finca porque se empezó a interesar por lo que era la época del ganado. Ya en esa época ya llevábamos 5 años de relación. Sí. Él conoce, él le dice, mira, están vendiendo esta finca tal, y lo inducen al negocio de la ganadería. Cuando ya él tiene como 2 años de haber comprado la finca, aparece una persona y le dice, mira, hay un lugar en tal lado, están vendiendo un ganado súper lechero, y como él estaba ya enfrascado en eso, él dice, listo, bueno, yo voy. Pero hay algo que el Señor, aun siendo inconverso, ha tenido revelación por los sueños. Él ha soñado y él dice, soñé tan horrible, me dijo, yo no quiero ir. Y yo le he dicho, amor, si es de Dios, vamos, si no sean las cosas, pues nos quedamos. Que sea lo que Dios quiera. Sí. Pero ella sabía y había soñado y de que no fuera. O sea, él tuvo ese sueño Él que tuvo no ese sueño debía que ir. no debía ir. Pero yo le insistí y de pronto eso es algo que tengo yo de culpa también por lo que aconteció después. Sí. Vamos con los señores que le dicen para ver este ganado, que le iban a mostrar que está en buen precio y eso. Él me deja en el hotel y él se va con los señores. Sí. Él me deja dormimos esa noche, en la mañana él se va y llega el mediodía, nos llama. Cuando eso yo no cargaba celular, estaba el celular, pero él no me dejaba aportar celular porque él decía que no podía tener celular. Pasa el mediodía, nos llama, yo esperando llamada del hotel. Llega la tarde, llegan las 6, llegan las 7, llegan las 8 de la noche, él no llega al hotel. Me acuesto y estaba tan cansada que dormí. Al día siguiente yo vi que él no llegó tampoco y me empecé a poner muy nerviosa y decía, Dios mío, ¿qué pasó? Sí, no era común. No, que obviamente no sucediera era común, eso. porque él me dice, yo vengo, y me dijo, yo vengo a la hora del almuerzo, vengo para almorzar, porque iba a haber un ganado y se venía enseguida. Y yo, Dios mío, y empieza algo a moverse y me empiezo a llenar de muchos nervios. Cuando llegan de la recepción, me dice, la llama su novio. Y yo bajo corriendo y le digo, dime, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste anoche? Él me dice, mami, yo estoy bien, pero donde estoy yo no me puedo ir ahora. Le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, no puedo salir de donde estoy. Me dijo, vete, ahí te van a mandar a Tata para los pasajes, vete para tu casa. Y yo le dije, no, yo de aquí no me voy si no es contigo. Lo ¿Y que él tenga dónde que estaba? pasar, lo habían secuestrado. Tremendo. Sí. Entonces,
él le dice a las personas, ella no se va a ir, ella dice que no se va sin mí. Entonces, o hay la opción De que me den libertad. exacto, o que la traigan a ella acá, o no sé, pero dice que ella del lugar donde está, ella no se va a mover. Me mandan a buscar. Me acuerdo que llegan al hotel, me O montan sea en que la camioneta. viviendo todo lo que viviste con él, Sí, decides arriesgarte e irte Total. con esa persona que total. pues no te había dado Así una es. buena vida. Exacto, y así era de grande el amor que yo tenía por él. Porque Sí. yo veía siempre, fíjate que aún siendo una mujer inconversa, nosotros siempre tendemos a ver siempre lo malo de los demás. Total. ¿Sí? La gente veía y decían de que él era un hombre de un carácter muy fuerte, que era un hombre muy duro, pero yo vi mucho más allá de lo que la gente no podía ver. Yo veía que él era un hombre muy noble. Yo veía lo bueno de Lo esa bueno, persona. sí, porque yo veía que él hacía obras de caridad. Me acuerdo que llegaban de un hospital que se llama el Hospital del Niño y llegaban unas monjas y él hacía unos mercados grandísimos para los niños porque supuestamente él era el que sustentaba como el restaurante o el comedor de ese hospital. Y llegaba gente a decirle, ay, mire, señor Iván, es que mi hijo tiene este problema, está operado, y mandaba, ¿dónde está? Y entonces, pero ya así fuerte, o sea, él tenía como un caparazón tan fuerte que la gente lo veía duro, y él le dice, ¿dónde está? Bueno, van a averiguar dónde está, y mandaba a comprar medicina, pagaba cirugías, o sea, era un hombre muy dadivoso en ese aspecto, o sea, vi que tenía un corazón muy noble, que era un hombre sensible, Así. que en medio de lo que él se veía que era un hombre fuerte, era un hombre sensible. Entonces, esa me enamoró. sensibilidad fue lo que te movió a irte con él. Una. Y dos, lo buen padre que era. Porque mi mamá siempre decía, sí, bueno, eso no voy a decir ahora, de que habían ciertos hombres que eran irresponsables. Sí. Y yo decía, no puede ser. O sea, de pronto como yo no tuve esa paternidad y ese padre responsable, de ver de que él tuvo mucho más hijos, él tenía varios hijos con varios hogares que él había tenido, y a todos sus hijos, él estaba pendiente, cuidado con esto, cuidado con lo otro, no vivía con él, pero los mantenía muy pendiente de ellos, Sí. les pagó su universidad, les pagaba el estudio y estaba muy, muy pendiente de sus hijos. Eso fue algo que también me enamoró. Y dije, eres un hombre responsable. Y yo decía, Dios mío, pocos hombres se ven ahora que así no vivan con su pareja, no vivan con los Así es. sostienen a sus hijos y les hablan y hablan con sus hijos y los dirección. Eso también me enamoró. Entonces, esa fue una de las cosas también que me impulsó. Y como te dije, estaba tan enamorada de él. Tomar la decisión de decir, yo quiero que también me secuestren. O sea, te Exactamente. entregaste. Sí, yo no miré si me iban a matar, si me iba a pasar alguna cosa. Yo no miré nada de eso. Yo lo que miré era a él. Porque había algo, yo tenía ya un año de conocer del Señor, de estar yendo a la iglesia. Sí. Y no, o sea, yo no logro explicar el por qué había algo que yo sentía de que si yo estaba con él, a él no le iba a pasar nada. Era el Espíritu Santo. Y sí, y como yo estaba con él, y siempre que estaba con él, yo pasaba era orando, 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 y como vinieron tantas circunstancias, bueno, me llevan, me vienen, me recogen en una camioneta, me llevan, después me llevan a un lugar y me bajan de la camioneta y me pasan por un río, y de ahí para allá eran como 3 horas más de camino y pasando una trocha, otra trocha, pero en carros. Sí. Pasa, hasta que me llevan donde él está. Y cuando te encuentras con él, ¿cuál fue la reacción? Yo lo abracé y él se puso a llorar. Y él me dice, estamos secuestrados. Tuviste mucho miedo. Demasiado. O sea, para mí fue algo súper, súper ¿Qué aterrador. sentiste? Mucho, mucho temor. Todo el tiempo tú saber, no saber si ese día es el día que te van a soltar o te van a matar o te van a violar, porque se escuchaban muchas cosas feas. Y me acuerdo que nos llevaban a una casa y trataba siempre de serme amiga de la cocinera. Sí. Y me decían, no, mira, si ustedes están secuestrados, ¿verdad? Si fuera pero fíjate que ustedes los tienen bien, si fuera para matarlos. Y me decían, mira ese lugar allá abajo de la montaña, ¿qué tal? La gente cuando la agarran acá, la llevan a ese lugar, no les dan comida, nada, y después pasan a tanto tiempo y a la gente van y la matan. Pero fíjate que ustedes están acá, están en una habitación y todo. Y yo como que tomaba calma, pero a la vez me entraba un temblor en todo el cuerpo porque yo decía, Dios mío, ¿cómo que esta gente hace estas cosas tan aberrantes? Y así pasaban, nos movían de un lugar a otro. Luego Y durante todo ese tiempo orabas. oraba, todo el tiempo oraba. Llego a un lugar y en ese lugar nos tienen en un pueblo, como en un caserío, y yo no sé por qué nos llegan a un lugar y era una gallera como con un bar, y yo hablo con la señora y la señora como que logra ver lo que está pasando en mí, y como ella conoce todo, porque hay muchos hombres armados. Y ella me dice, ¿qué tienes? Y yo me pongo a llorar y la abrazo y le dije, présteme una Biblia. Y le dijo, sí, ¿Le diste una Biblia? Sí. Y me dijo, sí, tengo, pero tengo un librito del Nuevo Testamento y dije, no importa. Sí.
y me entrega ese librito. Yo lo agarro, yo empiezo a orar la palabra y empiezo a buscar versículos y decirle, Señor, ayúdame, fortaléceme, que esto se acabe pronto porque los días se hacen eternos. ¿Y habían otras personas secuestradas con ustedes? No, ¿O solamente estaban no, los dos? solamente los dos. Entonces nos tenían juntos y luego en ese momento le dicen, no, lo vamos a llevar a él porque necesitamos hablar con él. A él se lo llevan y quedo yo sola en el pueblo, en una habitación con gente cuidándome. Ahí te imaginas tú otra vez lo peor, ¿qué tal que me hagan algo? Procuré y les O dije sea, que fue me- una lucha con la mente, totalmente, dardos constantemente. totalmente. Me quedo, ¿Pensaste en algún momento que no ibas a salir de allí? sí, Sí lo pensaste. sí lo pensé que no iba a salir de ahí. Pero llegó un momento, yo me quedo con la señora de la gallera y pasan como 2, 3 días y yo veo que él no llega y uno de los hombres que se lleva a mi esposo, yo le pregunto, ¿dónde está Iván? Me dijo, ¿quién es Iván? Yo no conozco a ninguno. Y sale y se va. Yo empiezo a sentirme más ansiosa porque yo lo que me imaginé es lo mataron. Sí. Cuando pasa todo esto, vuelve y llega otro grupo y era como el comandante y me dice, necesito hablar con usted. Cuando él me dice, necesito hablar con usted, yo me tiro al piso y empiezo a dar gritos, pero con todo el furor que Tú podía dices, lo dar. mataron. Yo dije, lo mataron. Y yo empecé a gritar y él me decía, negra, ¿por qué está así? Si yo no le he dicho nada. Yo, venga, que necesito hablar con usted. Y cuando me va a decir es eso. Y dije, dígame qué pasó con mi esposo. Y le dije, y es que usted ama mucho a ese negro y dije, demasiado. Y empecé a decirle, llegó un momento en que le dije, no, estamos cuadrando por esto y esto y esto y esto y esto y nos explica. Sí. ¿Sí? Cuando eso cobraban vacunas y él decía que necesitaban la colaboración, de que él tenía que colaborar, qué tal. Pero que él estaba bien y que me iban a llevar donde él estaba. Que hasta que cuadraran todo eso, pues no nos iban a soltar. Y yo le dije, mire, les voy a decir algo, o sea, a mí se me salió, es como le digo, o sea, es tanto el amor que uno se obsesiona con, de pronto con una persona. Yo le dije al comandante, le dije, mire, si ustedes necesitan matar a alguien o si ustedes van a matar a ese señor, yo voy a dar la vida por ese señor. ¿En serio? Sí. Dije, ¿por qué? Porque mi mamá me va a llorar un rato, le dije, mi mamá me puede llorar, pero él tiene sus hijos pequeños, hay unos que están en la universidad, otros están en el colegio y hay una que es una bebé. Y si ustedes han investigado, como ustedes dicen que investiga, ustedes se van a dar cuenta de que él no es un mal hombre y que él no tiene problemas con nadie en la ciudad. Digo, no, nosotros sabemos, tranquila, nosotros sabemos. Y me decía, oíste, negra, ¿verdad que vos sos capaz de dar la vida por ese negro? Y yo le dije, sí, señor. Y de verdad, si estás enamorada de ese señor, y dije, sí, señor. Si me toca dar la vida por mi esposo, por mi marido, lo voy a hacer. Le decía que era mi marido. Qué fuerte. Y de pronto el uno le decía al otro, oíste, mira esa mujer tan berraca que es capaz de dar la vida por ese hombre, mira, por ese negro, le decía. Y decía, ¿verdad? Ah, muy berraca, que no sé cuánto. Y empezaron a hablar, tocaron, o sea, fue como algo para ellos, como, no sé. Sí, algo Sí. nuevo. ¿Qué le Exacto, pasa a esta exacto. mujer? Va a arriesgar su vida. Exactamente por él. Me llevan donde él está. En ese proceso nos llevan a una finca súper en la montaña, era una finca. Estamos en una habitación, yo llego, lo abrazo y nos ponemos a llorar. Él todos los días lloraba. Él todos los días lloraba. Y todos los días decía, a mí me dan ganas como de salir corriendo, no importa que me maten. Y le dije, eso es lo que quiere el enemigo. Que Tú le dabas salgas corriendo. Le daba palabra. Y le decía, aquí salimos porque Dios nos ha dado una promesa, Él nos va a sacar de aquí. Empezó a fluir algo en mí, como algo positivo, en que yo, o sea, el dolor de él me llevó a tener como esa fortaleza Sí. en la fe, en decir, no, yo tengo que fortalecerlo a él, yo no lo puedo dejar caer y él tiene que creer de que sí vamos a salir de aquí. Y empezó algo a fluir en mí y le dije, Padre, en el nombre de Jesús, y oraba con él, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Una noche nos acostamos y él se levanta y a todo grito él lloraba y lloraba y lloraba y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dije, soñé que nos van a matar. Él soñó con el espíritu de muerte. Tremendo, nos van a matar. Y yo le dije, Y a él, pues él había tenido sueños donde muchas veces veía sí, lo que iba a pasar. ¿Y exactamente. qué sentiste cuando te contó ese sueño? A mí se me erizó la piel y yo enseguida reprendí todo eso. Y yo dije, ¿sabes qué pasa, negro? Que nosotros llevamos el tiempo que estamos acá, llevamos el tiempo orando y clamándole a Dios. Y Satanás también tiene el poder para entrar en tu mente y como sabes que tú te sigues por su, él quiere distorsionar y él ve que Dios está fluyendo entre nosotros, ¿no? Y él lo que quiere es que su fe mengue para él lograr su objetivo, que es que nos maten. Y si te matan, te matarán a ti solo, porque yo creo en un Dios todopoderoso que va a resguardar mi vida. Tremendo. Y si tú no lo crees, a ti te van a matar. Yo, no, yo sí lo creo, yo te creo, yo sí creo, yo sí creo. Y empezó ese proceso.
Una noche daba mucho miedo porque llegaban y empezaban a tomar y ponían música y este era un kiosco grande que tenían y empezaban, negro, negro, a llamarlo, ta, 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 y tocaba la puerta, él no salía y empezaba ese temblor y esa cosa tan horrible y yo decía que tal que en medio de esa borrachera le hagan daño, nos maten, nos hagan algo. Y entonces decía, dígame hermano, entonces yo, Benito, ay hermano, yo no veo, le decía él. Y le decía, pero ¿por qué eso es así, negro? Bueno, ya, y el tipo se iba y se acostaba y eran noches angustiantes en las que uno no dormía. No, imagínate. Total, una noche duermo y despierto y en el sueño yo soñé que ya estaba en mi casa y yo sentí una paz y una alegría y decía, ay Padre, gracias, salí de ese lugar. Pero cuando abrí los ojos, estaba Estoy en la ese lugar, pesadilla todavía todavía. estoy aquí. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Esa noche se lo llevan a él, como a las 8 de la noche. Y llega un momento en que yo quedo sola en la habitación, cierran la puerta, él se lo llevan y queda uno de los hombres allí. Y yo empecé a llorar y a orar. Yo le dije, Padre, yo te voy a pedir un favor. Y empecé a llorar y a llorar. Yo no quiero que mi fe vaya a menguar. Yo necesito que tú me mandes un papel o me des un mensaje, una palabra con alguien en este lugar, de que tú sí estás conmigo, de que tú existes, porque yo no quiero desfallecer. Yo quiero que tú me puedas y yo te prometo que hasta el día que salga de aquí, yo voy a seguir creyendo en ti. Y yo voy a hacer esto y esto y esto. Le hice muchas promesas que obviamente quedaron en ese momento en el vacío. Sí. Pero le dije, necesito que me ayudes a salir de este lugar, pero muéstrame, dame una palabra de que tú sí estás conmigo. Y yo te prometo que mi fe no va a menguar hasta que yo salga de este lugar. Yo voy a creer que tú estás aquí. Y lloraba y el negro, el hombre, el comandante me toca la puerta y me dice, negra, salga que necesito hablar con usted. Y entonces yo salí, yo me imaginé de todo, yo estaba temblando. No llore, pero ¿por qué llora si a ustedes no les va a pasar nada? Ya la orden que han dado es de que ustedes no los pueden tocar. Tremendo. ¿Sí? Pero días antes pasaron los helicópteros del ejército Sí. y por radio le dice uno al otro, mi esposo escucha cuando le llaman por radio al comandante, le dice, si caen, mátenlos. O sea, que si aterrizaban los ¿Y eso helicópteros lo del escucharon ejército. ustedes? Sí, claro. Ay, Dios mío. Que si caen los helicópteros, mátenlos. Bueno, empezamos a orar para que los helicópteros se vuelvan. Que no caigan. Yo que quiero no ver a caigan. caer. Y empezamos a orar y a pedirle al Señor. Cuando mi esposo llega, que estoy yo en la habitación, que el hombre me toca, él me dice, no, la orden que hay es que no los van a matar, usted quédese tranquila, ya dieron la orden, ¿qué tal? Ok, yo vuelvo y me encierro otra vez y llega mi esposo. Él entra y él me dice, ay mami, no llores, que yo me angustio más. Entonces yo le digo, no, mi amor, lo que pasa es que estoy orando y tú sabes que cuando uno ora el Señor lo toca a uno y yo como que para que él no sintiera más temor, yo estoy aquí es como para darle esa fuerza. Yo, si él me ve llorando, yo no permitía que él me viera llorando porque yo decía, yo no lo puedo desanimar a él Así y es. asustarlo más de lo que él está. Y llega un momento en que él me dice, búscame, ya teníamos como varios días en esa habitación, aproximadamente como un mes. Y en esa habitación él me dice, búscame algo para rascarme los oídos que me pican. Acababa de orar. Yo vengo y abro el closet y cuando abro el closet yo miro hacia el fondo y en el muy, muy al fondo veo una cajita, como una cajita de zapatos. Sí. Haga de cuenta una caja de zapatos grande que tú le quitas la tapa y se la pones, pero era una cajita muy chiquita de color marrón. Y cuando yo la saco, yo digo, me hizo extraño, yo la saqué, yo dije, ¿esto qué es? Y cuando miré así, en la tapa decía, mensajes de Dios para fortalecer Era tu una vida. cajita de promesas. Una cajita de promesas. Decía, mensaje de Dios para fortalecer Ahí tu viste vida. la respuesta de La Dios, respuesta de Señor, Dios. háblame. Amén. ¿Y qué palabras te dio Dios? Cuando el primer versículo que saqué era, el versículo decía, es imposible agradar a Dios sin fe. Fíjate que yo ya le había dicho, yo no Sí. quiero que mi fe mengue, yo no quiero fallar, yo quiero estar firme siempre, pero yo necesito que me des una palabra. Y el primer versículo que saqué fue, es imposible agradar a Dios sin fe. Después decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Se fue alimentando todo. Jehová es mi escudo y mi salvación, ¿de qué temeré? O sea, eran todas esas promesas. Y de un momento yo empecé a llorar y me tiré de rodillas a llorar, y me aferré a esa palabra. Hubo algo que en el momento yo sentí, empecé a leerlas todas y a llorar y las guardé otra vez. Me quería traer la cajita, pero hubo algo que me decía, déjala porque van a haber otras personas que van a necesitar ese mensaje. Tremendo. Pero quise traérmela para dar ese testimonio, ¿verdad? Y Pero quedó ese poderlo dar. testimonio en tu corazón. Sí, quedó en mi corazón. Y dejé la cajita. A los días salimos
dicen ya se pueden ir. Ese fue otro proceso cuando vamos a salir. Yo dije, Dios mío, aquí ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? 2 meses. 2 meses que fueron una eternidad. Una eternidad, totalmente. De allí empieza un proceso, salimos de allí. Pero y cuando salen, ¿qué sentiste? no, una paz, una libertad, o sea, eran muchas cosas revueltas en mí, o sea, que no le puedo explicar, era como Dios mío, lo logramos. Volví a la iglesia, di el testimonio. Y desde allí empezó Dios a obrar en la vida de tu esposo. No. ¿Quién es? Porque él no volvió. Él fue una sola vez, fue 2 veces, sí, vamos a ir y tal. Empezó otro proceso de ahí, empezaron amenazas porque él hace el denuncio y después de esto nos vamos, somos desplazados por la violencia y nos toca irnos a otro país. Sí. Cuando nos vamos allí, el Señor hizo cosas muy grandes. Él siguió en su situación de mujeriego, de todas estas cosas que lo atraían del mundo. Pero estando allí pasó algo muy lindo. Es cuando yo quedo en embarazo de Isaac. El Señor nos da una promesa en esa tierra. Yo leo la Biblia y abro un pasaje de la Biblia y nos dice que nos iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, donde íbamos a ser extranjeros, pero que íbamos a ser prosperados y que iban a venir hijos. Y todo eso se cumplió. Sí. Pero llegó un momento en que la relación, él decía, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo. Yo estaba recia porque a mi hermano había muerto y yo vi lo que había sufrido mi mamá y yo no me ponía como que, o sea, no quería. Yo decía, yo no quiero pasar por lo que pasó mi mamá, venga y llegue, pase algo, no. Me decido a tener ese bebé, o sea, Isaac fue un niño concebido Sí. por los dos, o sea, fue un niño deseado. Quedo yo en embarazo y sucedió algo muy extraño, o sea, prácticamente la relación de mi esposo y mía se acabó. Él empezó a tratarme de una forma indiferente, yo me voy para donde mi mamá, pasé casi todo el embarazo de mi mamá, cuando yo vuelvo otra vez, tengo a Isaac allí en Venezuela y la relación, como te digo, totalmente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo decía, pero yo qué hice, qué fallé, ¿por qué pasó esto? Y un día entro a la iglesia. Y después de ese secuestro, Exactamente, sí. Yo decía, si no lo hizo aquí, ¿qué momento? exactamente, sí. Y yo dije, pero ¿por qué él cambió de esa manera conmigo? Si yo he tratado de darle todo lo mejor de mí, de que él vea de que yo soy una mujer que lo amo, de que yo Sí. estoy por él. ¿Y qué pasó cuando llegas a la iglesia? Llegó mi mamá, yo llego a Santa Marta, yo tengo una discusión con él y yo le dije, no, yo me voy para donde mi mamá, yo me voy donde mi mamá. Y había un problema con Isaac, que Isaac cuando llegaba a Santa Marta, Isaac se enfermaba y Isaac pasaba hospitalizado. Sí. Yo lloraba mucho porque yo decía, mamá, yo no sé yo qué hice, o sea, para que él me trate de esta manera, si yo he tratado de ser una buena mujer con él, de mostrarle que todo el tiempo voy a estar con él. Y yo me puse a llorar y hubo un momento en que le dije, mamá, mami, lléveme donde una bruja. Yo quiero que usted me lleve donde alguien que me dé algo, no para retenerlo, yo quiero algo para aborrecerlo, algo que yo lo vea como otra persona más. Porque Después de haber conocido la luz y la verdad, te ibas a desviar. Exacto, del desespero y de la angustia de ver el por qué él me trataba de esa manera, donde yo lo había dado todo con él. O sea, decía, yo por qué tengo que seguir sufriendo todo esto, donde yo lo he dado todo por él y él me trata, o sea, ¿por qué es tan indiferente ahora conmigo? Más que fue un hijo concebido por ambos, que es que un niño deseado, y por qué la relación, por qué vino a pasar esto. Y mi mamá se pone a llorar conmigo y yo le dije, mami, yo no quiero, o sea, yo quiero es algo para aborrecerlo, para decirle, yo no lo quiero ver más y que él responda por su hijo. Y mi mamá se sienta a llorar conmigo y me abraza. Yo me he apartado del Señor y me dice, hija, reconcíliate con el Señor. Fíjate que mi mamá era una mujer que creía en la Virgen, en la iglesia era católica, pero ella no asistía a nada de eso, pero ella ya conocía de que yo había entregado mi vida por el Señor. Y me dice, deje que él la llame. Y si él le dice, venga, se va. Y haga de cuenta, usted ama mucho a Iván. Usted está muy enamorada de Iván, ¿verdad que sí? Me dijo, sí, bueno, vaya. Y haga de cuenta, consuélese, me decía, consuélese solo con verlo. Y haga de cuenta que usted está criando ese bebé y no le haga reclamo, no le diga nada. Y Dios va a hacer la obra. Me dijo, reconcíliate con el Señor. Me dijo, vuelve a la iglesia, busca un lugar. Y me acordé que yo en un tiempo me había encontrado con el jovencito que me llevó a la iglesia de 11 años, ya él era un hombrecito como de 20, y me dice que él asistió a una iglesia que se llamaba Filadelfia en Venezuela. Y yo empecé a buscar la iglesia y empecé a congregarme en esa iglesia. Le hice caso a mi mamá, él me llama un día y me dice, mi mamá, vamos a orar para que él te llame, así sea que te vayas, pero él va a estar, tú sabes que él es un excelente padre y tú no le puedes quitar tampoco a tu hijo de que él pueda estudiar y que pueda ser un buen muchacho y se críe con su papá.
Y le hice caso a mi mamá. Él me llamó un día y dijo, ¿tú qué piensas quedarte allá? ¿Tú no ves que Isaac, ese clima allá le ha afectado? Y era muy extraño, él pasaba todo el tiempo en la clínica. Y entonces regresaste. Regresé. ¿Y en qué momento ves ese cambio en él? Cuando le confieso a Dios mi pecado. Yo llego a la iglesia, me reconcilio con el Señor. Él no sabía que yo había empezado a ir a la iglesia porque bajo al parque y nada en Dios es casualidad. Bajaban todas las niñeras del edificio y me dice, ¿tú eres cristiana? Y yo le decía, yo no sé. Yo creo en Jesús, le dije, creo y asistí a una iglesia, pero no sé. Él me dijo, no, porque como tú dices, Dios te bendiga. Yo, ok. Pero te congregas en algún lado. Me dijo, no, me dijo, a mí, yo le dije, no, a mí me dijeron, como yo no conozco aquí, un amigo que me dijo que hay una iglesia aquí que es muy conocida, se llama Filadelfia, para ver. Y me dijo, yo asisto a esa iglesia con mi patrona. Me dijo, si quieres yo te llevo. Fíjate cómo Dios usa todas las cosas. Y me dijo, listo. Y ese domingo fui con ella. Él no sabía porque él no vivía conmigo. Y yo empecé a ir a la iglesia sola. Y yo a Isaac, había un lugar que se llama el Cuarto Cuna. Isaac estaba bebé, tenía como 7, 8 meses. Y en medio de ese sufrir, del trato que él me daba, de la indiferencia que veía de él, un día voy y le confieso a Dios mi pecado. Yo dejo a Isaac en el Cuarto Cuna y entro a la iglesia estaba sola y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y era algo, fíjate cómo es el enemigo que trata de sellarte la boca para que tú no hables. Sí es. Y decía, tengo que decirlo. Y le dije, Padre, hoy tengo que decirte algo en medio de lágrimas, de llanto. Tú sabes de que me acuerdo de Ana cuando suplicaba por su hijo, de esa manera como lloraba Ana, que lloraba y se desbordó de lágrimas. Así lloré ese día a Dios y le dije, Padre, yo hoy te confieso mi pecado porque yo amo mucho a este hombre. Este es el amor de mi vida. Y yo no sé por qué tengo que vivir todo lo que he vivido. O sea, yo te dije que había sufrido tanto de niña porque tengo que seguir sufriendo ahora. Y le dije, mi pecado es que yo lo amo a él más que a ti. Y yo necesito de que tú me ayudes. Yo sé, le dije, esto es un pecado grande porque yo no puedo amar a nadie más que a ti. Y yo necesito de que si este es tu plan, si él no es el hombre de mi vida, yo necesito que tú me ayudes a sanar mi corazón y a verlo él como el padre de mi hijo, como ese buen hombre que él es. Te entregaste. Sí, le entregué. Y yo necesito que sanes mi corazón porque yo quiero amarte como tiene que ser amarte a ti primero. Y pongo toda esta situación en tus manos, pero tú sabes y tú conoces mi corazón de que mi corazón está totalmente entregado a él y que yo lo amo con todas mis fuerzas, que él es el hombre de mi vida y yo te pido perdón por lo que te acabo de decir. A partir de ese momento empezaron a pasar cosas muy extrañas. De esa oración. De esa oración, sí. Yo ya llegaba a la casa y de pronto él me llamaba, como él no nos visitaba, él me llamaba, ¿cómo está todo bien? De un momento a otro empecé a darme cuenta que ya llegaba y empezaba a caminar por todo el apartamento. ¿Cómo está todo bien? Y empezó como a venir más frecuente, estaba más pendiente de Isaac y venía. Un día yo voy a la iglesia y yo no le había dicho que estaba yendo, tenía como 6 meses más o menos, y un día él me llama un domingo y me dice, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien, sí señor, ¿cómo le va? Y yo, bien, ¿qué hace? Y en mi corazón yo dije, ¿será que le miento? ¿Será que le digo que no estoy? Porque no quería que él se enterara que yo fuera a la iglesia, porque no quería que fuera a decir, está yendo a la iglesia para que yo crea que ella ya otra vez volvió a los pies de Cristo, que ella está yendo a la iglesia. Yo como que no quería eso, pero a la vez el Espíritu Santo como que lo redarguye a uno. Sí. Y dice, no puedo mentir. Y yo le dije, vengo saliendo de la iglesia. Y me dijo, ¿iglesia? ¿Qué iglesia? Entonces yo dije, no, estoy viniendo a una iglesia cristiana cerca de la casa. Me dice, ok, yo estoy aquí en el apartamento. Tremendo. Y le dije, ok, yo llego de la iglesia que era relativamente cerca del apartamento y yo estoy bajando mi motetera, la mochila, el cargador, todo del taxi, le estoy pagando al Señor. Y él me dice, súbete, vamos a ver, yo quiero ir a ver esa iglesia. Porque no creía. O sea, Dios estaba haciendo su Exactamente. Después de eso, él empieza a ir conmigo. Él empieza como a tomar interés, ya me dejaba plata para ir a la iglesia. De un momento a otro, cuando lo vi, fue con todas sus cosas en el apartamento. Y me dice, no me dijo nada. Él trajo todas sus cosas, se vino a ir conmigo y me dijo, quiero que vayamos a la iglesia. Y empezó a ir a la iglesia conmigo, empezó un proceso muy lindo entre nosotros. Y ya el hombre mujeriego ya no era el hombre mujeriego, el Señor empezó a reactivar total. Y ese es otro testimonio que cuando llegamos a la iglesia, teníamos ya 18 años de relación, ya Isaac tenía 8 años, estaba grandecito.
7 años, y unas hermanas de la iglesia empezaron a hacer amistad con nosotros, que eran colombianas también, y de pronto le dicen a él, ¿y cuánto tiempo llevan de casados? Y él dice, no, nosotros no estamos casados. Y él le dice, no. Y le preguntan a él, ¿qué te ha impedido dar ese paso de obediencia delante del Señor de casarse? Y él quedó así, como cuando te cogen en serio. Sí. Tantos años, 18 años, no se han casado. ¿Qué te impide de no ver en ella el dar ese paso de obediencia delante del Señor? Y él quedó así. Y empezó ese proceso lindo de ellas a traernos tratados donde hablaba sobre el matrimonio. Y como a los 6 meses, él me da el anillo de compromiso. Me dice, me quiero casar contigo. Me dice, ¿cómo bueno? Me dijo, o sea, me dijo que yo era una gran mujer y que él quería que yo viviera el resto de su vida. Empezaron a poner la casa en orden. En orden. Qué bonito. Y fue algo, yo decía, grité, lo abracé, yo le dije, ¿estás seguro? Y él me decía, sí, me di cuenta de que hubiese sido la mujer, yo hice muchas cosas, me pidió perdón, fue un tiempo muy lindo, me pidió matrimonio y el 10 de octubre nos casamos. Hoy podemos decir que ustedes, las personas lo ven y lo ven como un ejemplo de matrimonio. Sí. Todo el proceso que ustedes tuvieron que atravesar, una mujer que se plantó, que oró, que entregó al Señor, que confió. Exacto. Y hoy podemos ver la fidelidad y la mano de Dios en esto. Te hago una pregunta ya para cerrar. ¿Recuerdas la oración que hiciste cuando tenías 7 años? Hoy por hoy, ¿puedes decir que esa oración fue respondida? Esa oración, una vez le pregunté hace 3 años, 4 años le pregunté al Señor, Dios, hoy soy la mujer. Después de que nos casamos, empezó mi noviazgo con él. Él era el mejor esposo del mundo, me traía flores, me traía chocolate, aún es la hora, vivimos un noviazgo. Hoy tengo el hogar más hermoso del mundo para mí. Son novios eterno. Él es un hombre, para mí es un hombre que Dios lo hizo nuevo. Amén. Es ese hombre que yo le pedí al Señor en esa oración de niña. O sea, esa oración que hice a los 7 años, eso hoy se cumplió. Qué lindo. Y el hermano Jorge, que estuvo predicando el jueves, me lo confirmó. Me dijo, hoy tienes lo que un día me pediste. Sí, el Señor te habló de una manera hermosa. Y yo dije, wow, y le dije a mi esposo, y él me miró porque ya habíamos hablado del tema, y me dijo, sí, te confirmó lo que estábamos hablando anoche, porque ya se lo había dicho. Hoy podemos decir que valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Vale la pena seguir a Cristo. Totalmente. En Él hay restauración. Totalmente. Él es un Dios de nuevos comienzos. De nuevos comienzos. Así que si lo hizo contigo, sabemos que lo va a hacer con todas las personas. Con todas aquellas mujeres que siempre les he hablado y les he dicho, siempre me llegan mujeres con problemas en el matrimonio, y siempre le digo de que yo tengo un testimonio y le cuento mis testimonios y le digo, Dios sí puede restaurar. Amén. Dios nos hace nuevas criaturas, hombres fieles sí hay. Cuando el hombre tiene la disposición y cuando tiene una mujer firme que esté con él levantándolo y que vea ese ejemplo de mujer en ella, que vea el Espíritu Santo en ella, eso va a crear una verdadera transformación en ese esposo. Yo creo en que los hogares sí pueden ser restituidos. Amén. Que Dios es un Dios de amor. Amén. Sandrita, gracias por haber abierto las puertas de tu corazón y contarnos su historia. Y aquí sabemos que Dios va a tocar muchos corazones con este testimonio. Tengo muchos más testimonios, que tengo una amiga que me dice que escriba un libro, entonces para otra ocasión también les puedo dar otro testimonio. Qué bendición. Muchas gracias, Sandrita, y gracias también a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este tiempo maravilloso de Cuéntanos tu historia. Si tienes una historia que contar, escríbeme para que puedas estar aquí compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Devocionales justo a tiempo, activar la campanita y también compartir este testimonio para que muchas personas puedan ser edificadas. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao. Cuéntanos tu historia, te queremos.